Muy buenos días, iglesia, qué bueno estar juntos en este domingo, nuevamente en línea desde nuestras casas, reunidos juntos para honrar, exaltar el nombre de nuestro gran Dios. Y te invito en esta mañana, en momentos la adoración, la alabanza va a sonar, que juntos podamos exaltar el nombre de nuestro Dios. Pero quiero comenzar también que podamos orar juntos desde nuestras casas. Así que te invito a cerrar tus ojos y oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por permitirnos un día más honrarte, un día más expresar nuestra adoración a ti, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias porque, Señor, desde los cielos, Padre, nada se escapa de tus manos, tú tienes el control de todo y por eso te exaltamos, Señor. Por eso te honramos en esta mañana, Señor, y sabemos que en este día, Señor, tú nos sorprenderás grandemente. Por eso te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, oh, tuyo es todo el honor, Jesucristo. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, porque tuya es toda la gloria. Llevaré tu presencia a ti habitación, así como Obed-Edom. Llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré, no
guardaré. Muy bien, iglesia, qué bueno ha sido adorar juntos a Dios. Quiero dejarte algunos anuncios muy importantes también de cara a esta semana. Sabemos que este es un domingo especial, domingo de Ramos, y que inicia lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. Así que como iglesia vamos a tener el próximo martes y el próximo viernes un Facebook Live donde a las 20 horas nos vamos a conectar todo y recordar los sucesos de Jesús en la Semana Santa. Así que conectate, nuestras redes van a aparecer aquí abajo. Estemos conectados para poder recordar juntos los sucesos de Jesús en la Semana Santa, y vamos a terminar el próximo domingo celebrando la resurrección, cerrando una Semana Santa con todo, a lo máximo. Y vamos a tener también nuestra primer Santa Cena desde casa. Yo creo que para mí en particular la primer Santa Cena en la historia de mi vida cristiana, que la vamos a celebrar desde casa. Así que te invito a que tú y tu familia puedan tener preparado un pedazo de pan, un poco de zumo, y vamos a celebrar el próximo domingo 11:30 de la mañana, todos juntos, la Santa Cena. Muy bien, saben que en estos días que estamos recordando y empezando hoy domingo la Semana Santa, la Biblia va a registrar este comienzo de semana como lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero hubo un profeta en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús apareciera en la historia, antes de que el Verbo se haga carne y venga a marcar un antes y un después en la historia de este mundo, de tal manera que cuando Cristo aparece, la historia comienza a marcar antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, aproximadamente unos 600 años antes, este profeta llamado Zacarías, en el capítulo 9 de su libro, profetizó sobre Israel lo siguiente, diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Qué palabras proféticas que dan cumplimiento en los últimos días de la vida de Jesús, antes de ir a la cruz, antes de dar su vida por amor a este mundo. Y la historia dice que Jesús y sus discípulos van a bajar a Jerusalén a celebrar la Pascua, la Semana Santa. Ellos y sus discípulos, momentos antes de entrar a la ciudad de Jerusalén, pasa algo con ellos, y lo vamos a leer para entenderlo en Mateo capítulo 21, versículo 1 al 9. Dice lo siguiente: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús y sus discípulos. Y él envió a 2 de ellos, y diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, o sea, Zacarías cuando profetizó: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. ¡Wow! Jesús y sus discípulos van a entrar a Jerusalén a celebrar la Pascua. La Pascua para los judíos es un recordatorio cuando ellos fueron liberados
por el liderazgo de Moisés, de la mano de Faraón, del imperio egipcio. Ellos estaban siendo esclavos, habían sido llevados cautivos por el Faraón a Egipto, y ahora Dios había levantado un libertador llamado Moisés para sacarlos de esa esclavitud y traerlos a la tierra que Dios le había prometido a ellos como pueblo. Entonces ellos, los judíos, en la Pascua celebran esa liberación. Así como Jesús y sus discípulos iban a celebrar la Pascua, la liberación del pueblo judío de la mano opresora de Faraón, así nosotros los cristianos en estos días estamos celebrando que Jesús apareció en la historia de nuestra vida para librarnos del pecado, para librar nuestras almas del pecado. Él nos liberó del pecado, y por eso nosotros celebramos también esta Semana Santa. Aunque nosotros los cristianos no solamente tenemos que vivir una semana en el año de una forma santa o mostrar santidad, sino que tenemos que vivir una vida santa. No solo una Semana Santa, sino toda una vida santa. Desde el momento que hemos conocido a Jesús, desde el momento que nos hemos comprometido a caminar con Él y ser sus discípulos, cada día nos esforzamos para ser un poco más parecido a Él, para tratar de agradarle a Él con las acciones, con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vida. Por eso sabemos que no hay ninguna persona que sea recta en la tierra, pero cada día nos esforzamos por agradarle a Dios. Por eso no vivimos solamente una semana, aunque en esta semana recordamos lo que Jesús ha hecho por nosotros, pero nosotros tenemos presente cada día de nuestra vida a Jesús y tratamos toda nuestra vida hasta el último minuto de esforzarnos para agradarle a Él. Ahora, la entrada triunfal de Jesús va a inaugurar algo muy glorioso, muy hermoso para nosotros. La entrada triunfal nos va a enseñar, o nos va a mostrar, mejor dicho, en primer lugar nos va a mostrar que Jesús se presenta como rey, y no como un rey que nosotros o que tal vez la humanidad estaba esperando en el momento que Jesús entró en esa entrada triunfal a Jerusalén. Ellos esperaban tal vez un rey físico, un rey que viniera a gobernar en un área geográfica, pero Jesús no se va a hacer presente como un rey físico, como un rey que va a venir a reinar en un área geográfica. Jesús se hace presente en la entrada triunfal, dándonos a entender que Él venía y se presentaba como un rey en la parte espiritual, a reinar como un rey espiritual. Y eso es lo que desea Jesús. Jesús desea hoy en día reinar espiritualmente en nuestros corazones, ser nuestro rey, ser el rey de nuestras vidas. Ahora depende de nosotros si dejamos a Jesús ser o no el rey de nuestras vidas, pero Él quiere coronarse como tal. Él quiere coronarse como el rey de nuestras vidas, como el que gobierna nuestra vida, como el dueño de nuestras vidas. Por eso Él es Rey de Reyes. Él es un rey totalmente diferente a los demás reyes que nosotros conocemos en la historia y en la tierra, y los reyes que conocemos hasta el día de hoy. Los reyes que nosotros conocemos el día de hoy son reyes que gobiernan en un área geográfica, pero Jesús, Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque es el único que puede reinar espiritualmente en el corazón de las personas. Así que yo te animo en esta mañana que tú le puedas abrir tu corazón a Jesús, le puedas entregar tu corazón a Jesús y le puedas permitir que Jesús sea el Rey de tu vida, que Jesús sea el que gobierne tu vida, que Jesús sea el Señor de tu vida. Por eso la entrada triunfal, en primer lugar, nos presentó a un Jesús. Por eso Zacarías profetizó: he aquí viene tu rey, alégrate, hija de Sión, alégrate, oh Jerusalén, he aquí tu rey viene. Jesús se presenta como un rey para reinar de forma espiritual. En segundo lugar, lo que profetizó Zacarías y lo que Jesús inauguró en la entrada triunfal, entrando de esta forma con sus discípulos a Jerusalén, fue que Él se presentó como un rey espiritual, pero también como un rey justo, un rey que en Él no fue hallado pecado, que en Él no fue hallado nada malo, nada de que acusarle, que Él
todo lo contrario, se esforzó para dar lo mejor como un humano, como un ser humano, para que no pueda haber otra persona que tome su lugar. Él venía a tomar el lugar de un cordero sin mancha, sin nada de que acusarle, porque él quería bendecir a la humanidad entregando su vida por la humanidad. Por eso, en segundo lugar, la entrada triunfal nos enseña a Jesús como un rey justo, como un rey soberano, alguien que viene a establecer una justicia no humana, sino una justicia divina. Por eso, cuando yo le entrego mi corazón a Jesús, Él es rey espiritualmente en mi vida. Él gobierna mi vida. Yo me dejo gobernar por Él, pero cuando Él viene a gobernar mi vida, Él viene a establecer a mi vida como un ciudadano de su reino, su justicia, la justicia de Dios, la justicia divina que está sobre nosotros. Por eso Jesús es un rey justo. Y en tercer lugar, la entrada triunfal, y el profeta Zacarías nos profetizó esto, que Jesús se presentaba como un rey salvador. He aquí, alégrate, hija de Sión, alégrate, Jerusalén, porque tu rey viene a ti. Viene como un rey justo, salvador. ¡Wow! Jesús es el único que puede salvar. Fíjese lo que dice Juan capítulo 3, el versículo 16, versículo 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¡Wow! No hay otro que pueda salvar, solo Jesús. Por eso, de tal manera Dios amó a este mundo, que envió a Jesús como un rey justo a traer salvación. Ahora, el pueblo judío esperaba una salvación humana. Jesús vino a traer una salvación espiritual. Cuando la Biblia dice que ellos gritaban, Hosana al que viene, Hosana en las alturas. La palabra Hosana en el lenguaje griego, en el idioma griego, Hosana significa salva ahora, salva ahora. Lo que el pueblo en la entrada triunfal, cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, montado arriba de ese burrito, arriba de ese pollino, y que tendían sus mantos y tendían sus ramas y gritaban, Hosana al que viene, Hosana, bendito, Hosana en las alturas. Ellos estaban gritando, salva ahora, salva ahora. ¿Por qué? Porque el pueblo judío en ese momento de la historia, cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, ellos estaban siendo oprimidos o gobernados por el Imperio Romano. El Imperio Romano era el que comandaba todo el Medio Oriente, había conquistado todo el Medio Oriente en aquel entonces, y entonces el pueblo judío quería ser liberado de esa opresión de los romanos, del poder político, del poder militar de los romanos, y por eso ellos gritaban a Jesús, bueno, aquí viene el que nos va a salvar del poder político, aquí viene Jesús, Él nos va a salvar del poder militar de los romanos, y ellos gritaban, sálvanos ahora de ese poder, sálvanos ahora del poder político y militar de Roma. Pero Jesús no vino a salvarlos de un poder político y militar romano. Jesús vino a traerles salvación de sus almas, salvación de sus pecados. Vino a salvarlos de su pecado, del mundo en el que ellos se encontraban perdidos, se encontraban lejos de Dios, porque ellos era una nación que Dios había escogido, que Dios la había apartado, pero ellos se habían alejado por su pecado, por sus malos hábitos de vida, se habían alejado de Dios y necesitaban ser salvados. Por eso Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que nos envió a su único Hijo para que por medio de Jesús nosotros podamos ser salvos. Como dice Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el único que puede salvar nuestras almas del pecado. Él se presentó como un rey que salva
que salva no de un poder humano, no tal vez de consecuencias humanas. Él salva nuestras almas, pase lo que pase, acontezca lo que acontezca. Sabemos que cuando nosotros somos salvados por el amor de Dios, somos perdonados de nuestros pecados, somos salvados, y pase lo que pase, estamos seguros en las manos del Señor, estamos salvos. O sea que si hoy nos toca partir de esta tierra, nosotros vamos a una vida eterna, para siempre, para disfrutar con Dios. Por lo tanto, esa es la salvación que Jesús se presentó y que la dio a conocer en la entrada triunfal. Jesús salva. Jesús es el único que puede liberar tu alma del pecado. Y en cuarto lugar, Jesús se va a presentar también como un rey humilde. De hecho, la palabra del Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué hermoso texto. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. En tiempos que son muy angustiosos, necesitamos encontrar descanso. ¿Y en quién vamos a encontrar descanso? En Jesús. Llevad el yugo sobre mí, dijo Jesús. Qué bueno es que podamos echar nuestras cargas, podamos echar nuestras incertidumbres, podamos echar esas dificultades que tenemos, aún esos pensamientos que muchas veces vienen a nuestra mente a querer aplacar nuestra fe, a querer impedir mirar más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Entonces nosotros en la humildad de Jesús podemos encontrar descanso, en la mansedumbre de Jesús podemos encontrar una salida, una respuesta a nuestras incertidumbres. Normalmente cuando los romanos, cuando ellos hacían sus entradas triunfales, luego de haber conquistado un territorio, luego de haber conquistado una nación o una ciudad, ellos exhibían sus carruajes llenos de oro, llenos de tesoro, con todos sus prisioneros, festejaban con el pueblo, se mostraban todas sus riquezas, todas sus conquistas. Pero Jesús fue diferente. La entrada triunfal de Jesús nos muestra un Jesús humilde, que simplemente se montó arriba de un burrito y no hizo nada más que eso, porque Él no mostró riqueza, Él no mostró grandes tesoros, simplemente se mostró a Él dando a entender que Él era la respuesta que el mundo necesitaba, dando a entender que Él es el único que puede de alguna forma traer una solución a los problemas que el mundo tiene. Por eso los judíos tenían un gran problema, estaban siendo oprimidos, pero era por causa de su pecado. Y Jesús le estaba diciendo: he aquí, yo estoy con vosotros, he aquí yo me presento manso y humilde, mírenme a mí. Pero el pueblo quería hacer todo lo contrario. De hecho, los mismos fariseos, los que realmente tenían que tener la mente más brillante, más despejada, los que tenían que tener la visión espiritual más abierta, los oídos espirituales más abiertos para poder discernir los tiempos en los que vivían, querían hacer todo lo contrario. Dice que ellos querían hacer callar a Jesús, a los discípulos de Jesús, que estaban proclamando: Hosana al que viene, bendito al nombre del Señor, Hosana en las alturas, de tal forma que la Biblia dice que ellos quisieron callar a los discípulos. En Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 39 y 40, entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¡Wow! ¡Qué impresionante declaración de Jesús! No puedo concederles esta petición. Ellos no pueden callar, porque si ellos callan, si mis discípulos callan, entonces las piedras van a comenzar a clamar. Jesús se va a presentar a nuestras vidas como un rey que quiere reinar espiritualmente. Jesús se va a presentar como una persona, como un rey que viene a establecer la justicia de Dios, la justicia divina sobre el corazón de la persona, del ser humano. Jesús se va a presentar como el que va a salvar, como el rey salvador, que es el único que puede salvarnos de nuestros pecados, como un rey humilde y manso, con el propósito de establecer su reino en nuestras vidas,
vida, para que nosotros, como discípulos de Él, podamos hoy más que nunca levantar nuestra voz, proclamar, porque si no lo haces tú, si no lo hago yo, Dios va a usar las piedras, Dios va a usar cualquier otra cosa para que su evangelio pueda sonar como una trompeta a los cuatro vientos, en todos los continentes, en los 4 puntos cardinales. El evangelio tiene que ser proclamado, y sobre todo ahora en estos tiempos complicados, difíciles, últimos tiempos según la palabra de Dios, según la profecía bíblica. Estamos en los últimos tiempos de la historia de este mundo, y más que nunca el evangelio en estos últimos tiempos tiene que ser proclamado. Entonces hay gente que va a querer hacer callar nuestras voces, hay gente que va a querer hacer callar tu voz, tu predicación, pero tú y yo nos tenemos que levantar a predicar más que nunca en estos tiempos. Tenemos que proclamar que Jesús ha venido un día a la tierra como un rey justo, como un rey que salva, un rey que trae salvación, un rey manso y humilde en el cual nosotros podemos encontrar descanso en Él. Sabemos que la humanidad está confusa, sabemos que hay confusión aún en los hijos de Dios, en muchos hijos de Dios. No quiero decir en todos, pero hay personas que conocen la Biblia y que tal vez están confundidas, personas que conocen las Escrituras, que conocen todo lo que la Biblia dice, lo que las noticias más real, más específicas nos pueden dar cada día. La Biblia, conocemos la palabra del Señor, pero hay mucha gente que tal vez está confundida. No se confunda, busquemos a Dios en estos tiempos. Iglesia, te invito a buscar a Dios, te invito a dejar que Él siga reinando en tu corazón, que Él siga siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Te invito, si me estás escuchando, tal vez no eres cristiano, tal vez no has asistido nunca a una iglesia, pero quiero hacerte esta invitación. Jesús ha venido un día a entregar su vida por amor a la humanidad y se presentó como un rey, puso su vida en sacrificio para salvar nuestras vidas del pecado. Hoy te invito a recibir a Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida. En momentos vamos a estar orando, en momentos vamos a hacer una oración para entregarle nuestro corazón una vez más a Jesús. Así que dale esta oportunidad, que Jesús pueda establecer esa justicia divina, la justicia de Dios. Tal vez estás diciendo, no hay justicia en esta tierra, tal vez piensas que todo es injusto y tal vez tenga mucha razón, pero dale la oportunidad a Jesús, que Jesús pueda establecer la justicia del cielo en tu vida. Deja que Dios se presente en tu vida, que sea el Señor de tu vida, que sea el que gobierna tu vida, que sea el que reina sobre tu vida. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por esta palabra, gracias por esta semana que estamos recordando, Señor. Esta semana santa, Señor, donde como hijos de Dios, Señor, estamos celebrando, Señor, que tú pagaste ese precio en la cruz por amor a nosotros. Tomaste nuestro lugar, Señor. Y en esta mañana te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Te queremos entregar nuestro corazón. Queremos hacerte el Rey de nuestra vida. Te pedimos que vengas a reinar a nuestro corazón y que nos ayude a través de tu Espíritu Santo a alejarnos del pecado y poder vivir conforme a tu voluntad, Señor, porque queremos que tú seas el Rey de nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por los cientos de personas que en estos días están entregándole su corazón a ti, papá. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Oramos, Señor, oramos por este tiempo de tribulación que el mundo está pasando, Señor. Oramos, Señor, para que pronto esta pandemia pueda acabar, Señor. Pronto pueda haber un punto final a esta pandemia. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos, Señor. Oramos, Dios, que tú pongas tu mano sanadora sobre los miles de personas que hoy, Señor, están contagiados con este virus, para que pronto salgan adelante, para que sean sanados por tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos por esos familiares, Señor, que tú
tú puedas traer consuelo a muchos de ellos que han perdido a sus seres queridos. Oramos, Señor, por los que están trabajando, los sanitarios, Señor, dale fortaleza, dales ánimo, Señor, dale fuerzas nuevas cada día, Señor, para que ellos puedan seguir cumpliendo con su tarea, Señor, con muchas fuerzas, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, trae, Señor, tu bendición sobre esta nación, Señor, y usa esta situación, Señor, para traernos, Señor, hacia ti, para que nos volvamos como nación a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Yo proclamo días de salvación, proclamo días de gloria, Señor, proclamo que pronto esto acaba, Señor. Proclamo, Señor, que la tormenta se hará bonanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Recordá esta semana, el martes y el jueves, conectados por Facebook Live para recordar los momentos de Jesús en su Semana Santa, y el próximo domingo 11:30 nuestra Santa Cena desde casa. Dios te bendiga y que tengas una semana muy bendecida.